rojo el número 2 y luego marca con una X todos los múltiplos de 2. Entonces, primero lo que hago es encerrar el número 2 en un círculo rojo, ¿no? ¿Y cuáles son los múltiplos de 2? A ver, alguien que sepa. ¿Cuáles son? El 4, ¿no? El 2, el 4, el 6, todos los de la tabla, el 2. Entonces voy a Sí. tachar el 4, el 6, el 8, el 10, pero me sigo porque no nada más llega hasta el 10, el 12, el 14. ¿Y cuál seguiría después? No, ya nada. El 14. ¿Cómo le puso? ¿Cómo le puso? El 16. El 16, 18, 20, todos los múltiplos. Tiene que llenar toda la tabla con los múltiplos de 2. Yo nada más lo pongo hasta ahí para que sirvan de ejemplos, pero no me lo vayan a dejar hasta ahí porque ya en ocasiones anteriores me dejan las tablas incompletas. Entonces tienen que ser toda la tabla con los múltiplos del 2. Lo van tachando, ¿no? Ya eso lo hacen con calma. Después dice el siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número del 2 que tengo que encerrar en un círculo? El 3. El 3, exactamente. Entonces encierro el número 3 en un círculo rojo. Y ahora voy a tachar todos los múltiplos del 3. A ver la tabla del 3. ¿Cuál sigue? 3 por 1, 3, ya está. Luego, ¿cuál sigue? El 6, pero ya está tachado. ¿Cuál seguiría entonces? El 9. El 9, entonces le pongo una tacha al 9 ahí. Y luego El 12. el 12, pero ya está tachado por el 12, entonces ya no lo vuelvo a tachar. 12, luego sigo con la tabla de 3, 15, 18, 21, toda la tabla, todos los que sean múltiplos del 3, hasta llegar al 30, pero me voy a seguir, al 33, al 36, al 39, o sea, no nada más voy a llegar al 30. Tengo que llenar toda la tabla con los múltiplos del 3. Repite el paso anterior. ¿Cuál es el número que tengo que encerrar que sigue que no está encerrado ahí? Ya tengo el 2, el 3. ¿Qué número seguiría que tengo que encerrar en un círculo rojo? El 4. Pero el 4 está tachado. El 5. El 5. A ver. Entonces el 5 lo encierro en un círculo rojo. Y todos sus múltiplos. 5, el 10. Pero el 10 ya está tachado. Entonces me seguiría con... ¿Cuál seguiría? El 15 ya está tachado, sería el 15, 20. ¿no? El 15 no estaba tachado. Ajá, bueno, 15. ¿No? Sí, el 15, el 20, el El 20. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, así hasta llegar al 100 con todo que encerrar, que no está ya encerrado en un círculo. El 7. El 7 lo encerraría en un círculo y después tachar todos los múltiplos del 7. Eso en caso de que no estén ya tachados por otro número. 7, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, pero ya está. 7 por 3, 21, pero ya va a estar. Y así, 28, 35. Si ya están tachados, pues los dejo nada más. Iría hasta que se llene toda esta tabla. Tiene que quedar llena, ya sea por múltiplos del 2, del 3, del 5, del 7, etcétera. Pero no me... Entonces, paso a la siguiente página. Ahora, vamos a ver cuáles son los números primos y los números compuestos. Ya vimos un poco de números primos en la clase anterior. Los números naturales que son primos son los que son divisores entre el 1 y entre ese mismo número. Y los que no son primos se llaman compuestos. O sea, aquí no hay de dos nada más. O son primos o son compuestos. ¿Sí? Los números compuestos son los que tienen más de dos factores o divisores. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. El número 28 es compuesto porque tiene como factores divisores el 1, el 2, el 7, el 14 y el 28. Entonces, el 28 es un compuesto porque tiene más de dos divisores. Los que nada más tienen dos divisores son primos. Vamos a ver un ejemplo ahí. Debajo de esa tabla le tengo que poner una P si es un número primo o una C si es compuesto. Voy a ponerles un ejemplo de cómo me doy cuenta yo si es un número primo o un número compuesto. El 121, miren, voy a poner ahí todos sus múltiplos del 121. El 121 se divide entre 1, me da 121, pero si divido entre 2, me da 60.5 y entre 3, 40.3. O sea, no me da números enteros, sus divisores. Entonces, su único divisor del 121 es el 100, el 1 y el 121.
Como nada más tiene de divisor el 121 y el 1, el 121 es un número primo o un número compuesto. Primo, les voy a decir por qué, porque nada más su divisor es el 121 y el 1. Entonces le voy a poner una P ahí de que es un número primo. ¿Sí? Y así lo saqué yo, ¿eh? Fui dividiendo de uno por uno. Me voy con el siguiente número, con el 107. Voy a ver cómo se fue dividiendo el 107. El 107, vean, 107 entre 1, 107. Aquí me equivoqué. Le puse 121, es 107. Pero ya ahí si divido entre todos los demás, me dan números decimales, no me dan números enteros. Entonces nada más tiene dos divisores, el 107 y el 1. Entonces como nada más tiene dos divisores, ¿es primo o compuesto? Primo. Es primo, exactamente. Entonces le voy a poner una P ahí. Me voy a brincar esos dos y me voy a ir al otro número, al 102, para irle avanzando. A ver, pongo la tabla del 102. Vean cómo el 102 sí se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. Ya los demás ya no, porque me salen números decimales. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 divisores. Tiene más de 2 divisores. ¿Es un número primo o un número compuesto? Primo compuesto. Es un compuesto, muy bien. Entonces le voy a poner al 102. Me brinqué el 123 y el 135. Me brinqué hasta el 102. Le voy a poner la C porque es un número compuesto. 1. Y entre ese mismo número es un número primo. Cuando tiene más de dos divisores, como este caso del 102, que se puede dividir entre varios números, es un número compuesto. Son acertijos. Tienen que cumplir ciertas condiciones. En el inciso A, fíjense bien, tiene que cumplir varias condiciones. Es la suma de dos números primos menores que 10, es múltiplo de 3. Además, la suma de sus cifras es 3. Aquí me está dando la clave. ¿Qué números sumados me da 3? El 1 y el 2. El 1 y el 2, fácil. Entonces, el 1 más 2 me da 3. Entonces, estos números, el 1 y el 2, componen ese número que me está pidiendo. Es el número 12, ¿sí? La suma de sus cifras del 1 y el 2 me da 3, pero el número que me está dando de resultado es el 12. El 12 es la respuesta. ¿Qué número es? Aparte debe de cumplir otras condiciones. Por ejemplo, que la suma de sus números sean menores que 10 y me da 12. 5 más 7 me da 12. Y estos dos números son menores que 10. Cumple otra condición, es múltiplo de 3. 3 por 4 me da 12. ¿Qué número es? Es el número 12. Me cumple con todas las condiciones. La respuesta es el 12. Todo lo demás que yo puse es la explicación para que vean qué condiciones tiene que cumplir. Pero la respuesta con el inciso B es el producto de dos números primos menores que 10. Son dos números menores que 10 y tienen 4 divisores. La suma de sus cifras es mayor que 6. A ver, también me piden varias condiciones. ¿Qué número es? Dice que la suma de sus cifras es mayor que 6. Ahí está. Yo si sumo el 3 más el 5, me da 8, que es un número mayor que 6. ¿Sí? 5 por 7, que son estos dos números que me pidieron, da 35. ¿Qué número es? El resultado es el número 8. 8 es el resultado. No es ni 5 por 7, ni 3, ni 5. Nada más pongo esto para que vean que está cumpliéndome esas condiciones, que la suma de sus cifras sea mayor que 6. El número, entonces, que me está pidiendo es el número 8. Es un número primo mayor que 170 y menor que 180. Entonces yo tengo que buscar números que estén situados entre el 170 y el 180. Entre el 170 y el 180 hay 171, 72, 173, hasta el 179. Son muchos. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el número de todos ellos? ¿Por qué? Porque me está diciendo ahí que también es un número primo. El único número primo que está situado entre el 170 y el 180 es el 179. Es el único. Esa es la respuesta. 179. ¿Por qué? Porque está entre el 170, entre el 180, pero a la vez también es un número primo. Entonces, esa es la respuesta del inciso C. ¿Ya? Ahora, en el inciso D,
un número primo mayor que 500 y menor que 510 también. Entonces, entre el 500 y el 510 está el 501, 502, 503, hasta llegar al 509. Pero aquí la diferencia entre el anterior me decían que es un número primo. Aquí me está diciendo que es un número compuesto, es decir, que tiene varios divisores. ¿Sí? Que tiene más de 2 divisores. En este caso, ¿qué número es? Se trata del número 509.